retoño brota del tronco de Jesé, un germen de sus raíces, sobre él se posa el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, Espíritu del temor del Señor. Un retoño brota del tronco de Jesé, un germen de sus raíces, sobre él se posa el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, Espíritu del temor del Señor. No juzgará de oídas, sino que ayudará a los oprimidos. Su palabra será una vara contra el violento, y con el soplo de su boca matará al malvado. El lobo vivirá con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el león y el novillo pacerán juntos, y un niño los guiará, y un niño los guiará. Un retoño brota del tronco de Jesé, un germen de sus raíces, sobre él se posa el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, Espíritu del temor del Señor. Del profeta Isaías. Daré un vástago, el tronco de Jesé, un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el Espíritu de Yahvé, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Y se inspirará en el temor del Señor. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles, con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus lomos. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño será su pastor. La vaca y la osa pasarán, juntas acostarán a sus crías. El león, como los bueyes, comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid, y la aura de la víbora, el recién nacido destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento del Señor,
como las aguas colman el mar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se pueden sentar. Bien, hermanos, hoy empezamos, digamos propiamente, con los dones del Espíritu Santo, después de que hemos hecho la introducción, la catequesis pasada. Y hemos querido poner no solamente como canto de entrada, sino también como lectura, esta profecía de Isaías, en la cual de alguna manera el Señor anuncia y profetiza, digamos, para los tiempos del Señor, del Mesías, este don maravilloso del Espíritu Santo. Y nos da los dones, ¿no? Esta lista de los 7 dones que nosotros conocemos, que iremos viendo durante estas catequesis, estas semanas que nos quedan hasta llegar a Pentecostés, ¿no? Y al mismo tiempo, junto con los dones, nos anuncia una realidad nueva, como ya decía Tony en la catequesis pasada, que este Espíritu Santo viene a suscitar, a crear en medio del hombre esta creación nueva que se realiza plenamente en Cristo y que viene a realizarse en cada uno de nosotros, que viene a reconstruir en nosotros esta creación que Cristo ha hecho en nosotros, viene a reconstruir lo que el pecado ha dañado en nosotros y regalarnos vivir la plenitud, vivir en la plenitud del amor, vivir en la plenitud este ser nuevo. Entonces lo que haremos en estas catequesis es poco a poco describir, o lo que el Señor nos conceda ir manifestando poco a poco, estos dones del Espíritu Santo. ¿Qué son estos dones del Espíritu Santo? ¿No? A nosotros el Señor desde el Antiguo Testamento había prometido que en la época del Mesías, ¿no?, se daría precisamente, el Mesías daría como don a todo su pueblo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y eso es lo que precisamente celebramos en Pentecostés y lo que cada uno de nosotros ha experimentado en su vida a través de la vida sacramental, a través del bautismo, de una forma eminentísima a través de la confirmación, en el cual se nos ha concedido a ti y a mí este don del Espíritu Santo. Se nos ha concedido a nosotros primero el Espíritu Santo como persona que viene a habitar en nuestra vida, ¿no? Como dirán los padres orientales, este Espíritu, esta Trinidad, este Dios que habita en nosotros. Como dirá San Pablo, ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí, ¿no? La Santísima Trinidad que habita en nosotros, que hace morada en nosotros. Pero este Espíritu Santo que viene a ser morada en ti y en mí, nos regala no solo con su presencia, sino con sus dones, que son gracias, gracias particulares que nos concede para poder vivir la vida cristiana, para poder vivir la virtud, para capacitarnos a ti y a mí de poder realizar en nuestra vida este Espíritu de Cristo. Esos son los dones del Espíritu Santo. Digamos, capacitarnos, esta gracia que nos capacita a ti y a mí, para que en ti y en mí se pueda gestar, se pueda hacer este Cristo. Entonces vamos a empezar con este primer don. El primer don que el Señor nos regala, ¿no?, o que el Señor quiere regalarnos a través de su Espíritu, es el don de la sabiduría. Bien, y la sabiduría no se trata de un conocimiento de muchas cosas, de un conocimiento que podemos llamar humano, ¿no? Muchas veces hacemos una relación bastante extraña con Salomón, pensando que Salomón era simplemente un hombre que sabía mucho, o que sabía resolver acertijos, como si eso fuera de alguna manera la sabiduría. La sabiduría es algo mucho más profundo. La sabiduría es de alguna manera como este hábito que el Señor nos quiere conceder, este hábito concedido por el Espíritu Santo a nuestro espíritu, con el cual nos concede ver a Dios y a las cosas de Dios con los mismos ojos de Dios. Para que lo que entendamos, la sabiduría es concedernos a ti y a mí el sentir y la mirada de Dios mismo frente a la realidad, frente a nosotros mismos, frente a la historia. Hay un pasaje muy interesante
de Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares de alguna manera describe esa relación entre el esposo, entre el novio y la novia, es decir, entre Dios y nosotros, ¿no? Y constantemente describe a la novia, bien sea por cosas que la novia tiene por sí misma, ¿no? Como por ejemplo que ha sido quemada por el sol cuando habla de sus pecados, ¿no? Según la interpretación de los padres de la iglesia. Pero también describe a la novia con esos dones que le ha regalado el amor de su novio. Y es cuando hace la descripción precisamente de su ser. Y hay una descripción bellísima que dice, cuando dice la novia, eres hermosa, dice, tus ojos son como un par de tórtolas, un par de palomas. Otras descripciones dicen, tus ojos son como palomas o como de palomas, ¿no? Y los padres hacen una interpretación, los padres son fantásticos, hacen una interpretación bellísima. Dicen, ¿a qué se refiere esto que los ojos son palomas o ojos de paloma? ¿No? Dice, la paloma es este símbolo del Espíritu Santo. Entonces, el novio le da por su amor a la novia estos ojos del Espíritu Santo. O sea, le concede ver la realidad con los ojos del Espíritu Santo, con estos nuevos ojos. Esa es la sabiduría. Poder ver la realidad con los ojos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se traduce eso? ¿Cómo se traduce eso en nuestra vida? Santo Tomás de Aquino, que habla muchísimo de los dones del Espíritu Santo y de las virtudes, dice que los dones del Espíritu Santo se relacionan de alguna manera con las virtudes. Dice que este don de la sabiduría está estrechamente ligado a la virtud de la caridad, del amor. Y dice que la sabiduría es necesaria en nuestra vida para poder guiar e iluminar el amor, para que el amor pueda ser pleno y verdadero. Y es profundísimo, porque significa que tú y yo necesitamos este don de la sabiduría para que nuestro amor, el amor que el Señor nos concede, pueda ser guiado hasta su plenitud. ¿A quién amar? ¿Cómo amar? ¿Cuántas veces en nuestra vida tenemos precisamente ese dilema profundo? Porque precisamente la sabiduría quiere llevarnos poco a poco a purificar nuestro amor, llamémoslo de alguna manera, de sentimentalismos, de realidades que realmente no son amor, de mezquindades de la forma como tú y yo amamos. Porque realmente necesitamos esa sabiduría para saber realmente qué es el amor, para purificar realmente nuestro amor. Porque decimos que amamos y realmente no somos capaces de renunciar a nosotros mismos. ¿Cómo amar a tu hijo cuando se encuentra en una situación determinada? ¿Cuándo amar al otro cuando el otro no te quiere? Cuando tu esposo o tu esposa entra en una crisis enorme y que no te puede ni ver. ¿Cómo amar? ¿Cómo amar en esa situación? ¿Cómo amar al otro en su dificultad? ¿Cómo amar y corregir al mismo tiempo? ¿O será que el amor es simplemente sensiblería y cosas así melosas, dulces? ¿O será que se puede amar en medio de la corrección? ¿O será que se puede amar llamando al otro en la verdad? Y eso no lo concede la sabiduría. Un amor verdadero. Un amor que no mira las causas primeras, al momentico, a lo mejor el sufrimiento que pasa en ese instante la persona, sino que mira las causas últimas. Es decir, al bien profundo de esa persona. Que a lo mejor es necesario que esa persona pase por un sufrimiento para que realmente se encuentre después con el amor verdadero. Es una cosa muy profunda. Por eso la sabiduría y continúa, digamos, como estos dones, estas gracias que nos regala el Señor a través de la sabiduría, ¿no? La sabiduría nos concede esta mirada de Dios. Y si nos concede esta mirada de Dios, nos concede una mirada de Dios para todo lo que acontece en nuestra vida. El don de la sabiduría es el que nos concede interpretar en nuestra vida, nuestra historia,
y los acontecimientos que ocurren en el mundo a partir de Dios. A partir de Dios. Y sí que lo necesitamos en nuestra vida. Y el Señor nos ha ido ya concediendo poco a poco este don. En la experiencia que hemos tenido en la comunidad. Hasta que el Señor no nos ha regalado a ti y a mí una palabra, no nos ha regalado un escrutinio, no nos ha regalado una ayuda de los catequistas, que son medios a los cuales el Señor también va regalándonos a nosotros esta sabiduría, que nos ha permitido ir viendo que todos esos acontecimientos de nuestra vida, que parecían monstruosidades, que parecían una cruz que era imposible de tomar, que parecían un error, y el Señor nos ha concedido ver que esa historia ha sido perfecta. Lo que se nos concede a ti y a mí como luz de la cruz, como luz en la historia, no es otra cosa que ese don de la sabiduría, que te permite ver que en la historia estaba perfecta, que lo que Dios ha permitido en tu vida ha sido un bien para ti, que ese acontecimiento en tu infancia, que esa situación en tu familia, que esa injusticia que has sufrido, que a primera vista parece un mal, ha sido parte de un diseño maravilloso de Dios. Ese es el don de la sabiduría. El don de la sabiduría es concedernos ese discernimiento, esa mirada divina. Había un presbítero que ya murió, que hacía un ejemplo que a mí me parecía fantástico. Decía, nuestra vida, nosotros somos como gallinas, que nuestra vida está totalmente evocada a la tierra. No sé si han visto una gallina cuando tiene que ir a comer, está ahí solamente metida en los granitos, sin mirar para ninguna otra parte, no puede ver nada más. Y dice, y nosotros estamos llamados a no ser gallinas, sino a ser águilas. Y ser águila no está ahí mirando constantemente el pedacito que tiene que comer, sino que el águila está desde lo alto viéndolo todo. Desde lo alto viéndolo todo. Dice, ese es el Espíritu de Cristo, que nos concede ver la historia no desde el momentico, no desde el sufrimiento de hoy, no desde la dificultad de hoy, sino desde el plan maravilloso de Dios. Otro ejemplo para que me entiendan. No sé si alguna vez han visto las pinturas de estos de los impresionistas franceses, ¿no? Que parece así que son esas como trazos muy fuertes. Que si uno intenta ver esa pintura muy cerquita, eso no se entiende absolutamente nada. Se ve solo trazos feos de pintura. Pero solamente que tú te vayas hacia atrás unos 4 o 5 pasos y esos trazos se vuelven una pintura bellísima, impresionante. Eso mismo pasa en nuestra vida y ese es el don del Espíritu Santo, que nos concede ver desde lo lejos, desde el plan de Dios, desde la mirada de Dios nuestra vida y poder interpretar desde ahí la realidad. Es eso lo que necesitamos hoy para nuestra vida. Es ese don de la sabiduría que necesitamos hoy, por ejemplo, para esta situación que estamos viviendo de coronavirus. ¿Tenemos tú y yo hoy la sabiduría de poder ver en estos acontecimientos una palabra de Dios? ¿O nos quedamos constantemente en el sufrimiento del momento? De no poder salir, en el sufrimiento de la angustia, de la muerte, de la enfermedad. ¿O tenemos una respuesta frente a esos acontecimientos? Una respuesta de vida. Ese es el don de la sabiduría. Ese es el don de la sabiduría. Hay 2 ejemplos en la Sagrada Escritura que son maravillosos. Uno es el ejemplo de José de Egipto, ¿no? Que en su vida aparentemente es una desgracia, porque sus hermanos lo venden, después llega el pobre a Egipto, lo acoge Putifar, la esposa de Putifar le hace una injusticia tremenda, lo mandan a la cárcel. En la cárcel incluso lo podían haber liberado, pero aquel panadero o copero no dicen nada de lo que él les había dicho al principio, lo dejan más tiempo todavía en la cárcel. Y todo eso que parecería una monstruosidad, de todo eso se vale el Señor para poder llevar a José a ser el primero en Egipto. Y cuando llegan sus hermanos, que es lo más importante,
Se manifiesta a sus hermanos y le dice: no tengáis miedo, no tengáis remordimiento por lo que habéis hecho. Dice: porque no habéis sido vosotros, ha sido Dios el que me ha mandado delante de ustedes para hoy poder salvarlos. Ese es el don de la sabiduría. El don de la sabiduría sabe ver en la historia, en los acontecimientos de la historia, que es Dios el que va marcando. Entonces este don de la sabiduría te permite atravesar a través de la historia esperando en Dios, sabiendo que es Dios el que tiene la última palabra en la historia. Que los acontecimientos que hoy vives, por más negros y desesperanzados que sean, tú sabes que Cristo está en medio y que es el Señor que va llevando la vida. Y que si a lo mejor hoy no ves la foto entera, si a lo mejor hoy no entiendes por qué Dios permite esos acontecimientos, el Espíritu Santo te susurra en tu interior que es Dios el que lleva la historia. Y si Dios lleva la historia, la lleva siempre por caminos de vida. Y que Dios no te dejará en la muerte. Esa es la sabiduría. Esa es la sabiduría. Otro ejemplo también bellísimo es el de David. Cuando David, su hijo Absalón, lo viene a perseguir, ¿no? Y lo quiere matar, él tiene que huir de Jerusalén. Y huyendo de Jerusalén, pasando el monte de los Olivos para ir hacia el desierto, ¿no? Se aparece este Semeí, que es de la familia de Saúl, empieza a tirar piedras, a insultarlo, decirle: te mereces la muerte, eres un desgraciado. Y su general, el general de David, le dice: matamos a este perro, ¿no? Y David le dice: ¿y si Dios lo ha mandado? ¿Y si Dios lo ha mandado? ¿Y si Dios cambia, utiliza esta humillación de hoy para perdonarme? ¿Para llevarme después a la gloria? Esa es la sabiduría, que te permite ver los acontecimientos como que vienen de Dios. Y si Dios ha permitido a este hermanito mío que está constantemente tallándome, y si Dios ha permitido a estos formadores para mi vida, que a lo mejor me hagan una injusticia, y si Dios ha concedido que mi esposa se meta en esa crisis negra, negrísima, para que yo me encuentre con Él, esa es la sabiduría. Poder ver los acontecimientos desde Dios. Y hay un último, digamos, efecto, por decirlo de alguna manera, de esta sabiduría, que es el hecho de nosotros tener, que el Señor nos pueda conceder este don de la sabiduría y tener esta mirada de Dios, esta mirada del Señor a la realidad, ¿no? Nos concede de alguna manera, como ya decía antes, llevar el amor a su plenitud, en dos sentidos. Primero, relacionado con Dios mismo, que poco a poco el Señor quiere llevarnos a purificar nuestro amor con referencia a Él, de buscar al Señor por Él mismo, no por las gracias que Él nos regala. Porque constantemente nosotros en nuestra debilidad buscamos al Señor por lo que Él me puede dar, porque Él me da una cierta tranquilidad, para que Él me arregle la vida, o porque arregla al menos la vida del que está al lado mío y me deje de molestar. No. Esta sabiduría lleva a amar a Dios por sí mismo, incluso en los momentos de sufrimiento, de debilidad, como dicen los grandes santos. Señor, aunque esté en el infierno, te seguiría amando, te seguiría amando. Y el otro aspecto de este amor es el amor al prójimo. Porque si el Señor nos concede a través de la sabiduría esta mirada de Dios, nos concede ver que en el otro está Dios, que el otro es Cristo, que el otro para ti constantemente es Cristo que te aparece. Y si el otro es Cristo, el Señor nos concede amarlo y servirlo como a Cristo. Que ese hermano de grupo que no aceptas, que te parece un cretino, un tonto, ese es Cristo. Sí, ese es el don de la sabiduría.
Que ese que parece que no es nada, al cual desprecias, ese es Cristo. Que tu suegra que no soportas es Cristo. Esa es la sabiduría. La sabiduría que nos lleva precisamente a poder amar, porque nos concede ver en el otro siempre a Cristo. La experiencia que tuvo Pablo cuando perseguía o cuando iba a perseguir a los cristianos a Damasco. Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Esta certeza que tuvieron también los santos, de poder servir hasta el más pobre de la tierra, como San Francisco con los leprosos. ¿Por qué era posible eso? Porque en el otro estaba Cristo. Esa es la certeza de este don del Espíritu Santo, de esta sabiduría. Esto que el Señor nos quiere regalar a través de este don. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor este don maravilloso. Creo que sin duda alguna lo necesitamos todos. Para poder hoy entrar en la historia, para poder entrar hoy en los acontecimientos que el Señor está marcando en nuestra vida. Para poder hoy pedirle al Señor que nos conceda la gracia de empezar a amar, aunque sea un poco, aquel que tienes al lado. De poder ver nuestra historia con esta luz de Cristo, como una historia de salvación, la nuestra y la del mundo. Por momentos más oscuros que estemos pasando, saber que es Él el que lleva la historia, es Él el Señor de la historia. No lo ha dejado de ser por el coronavirus o por cualquier realidad de guerra ni nada por el estilo, ¿no? Y es eso lo que necesitamos hoy, esta certeza del Espíritu Santo en nuestra vida, este sello del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos conceda estos ojos de paloma, que nos conceda este discernimiento para poder ver y para poder entrar en los acontecimientos que el Señor pone en nuestra vida. Entonces, bien, hermanos, vamos a hacer ahora un momento de oración. Pidámosle al Espíritu Santo, pidámosle al Espíritu Santo y pidámosle sus dones. Que el Señor pueda regalarnos el Espíritu Santo y estos dones que nos quiere regalar en Pentecostés, que empiece a regalarnos desde ya estos dones, que puedan realmente ir gestando en nosotros este hombre nuevo, este hombre del Espíritu, este cristiano. Un retoño brota del tronco de Jesé, un germen de sus raíces, sobre él se posa el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, Espíritu del temor del Señor. Un retoño brota del tronco de Jesé, un germen de sus raíces, sobre él se posa el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, Espíritu del temor del Señor. No juzgará de oídas, sino que ayudará a los oprimidos. Su palabra será una vara contra el violento, y con el soplo de su boca matará al malvado. El lobo vivirá con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el león y el novillo pacerán juntos, y un niño los guiará, y un niño los guiará. Un retoño brota del tronco de Jesé,
sus raíces. Sobre él se posa el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, Espíritu